Evangelio de Juan, y nos vamos a situar en el capítulo 9. Vamos a leer una parte, no todo, porque es largo y yo creo que da para otra predicación posterior o incluso dos, ya veremos. Pero dice, ese capítulo 9 nos narra la historia de un milagro que el Señor Jesús hizo a un ciego de nacimiento. Y el domingo pasado escuchábamos acerca de lo que es la adoración, ¿no? La adoración, ese reconocimiento, ese inclinarse ante Dios, reconocer lo que Él es. Y yo tengo hoy una pregunta para empezar, es si ves a Dios obrando en Cristo cada vez que lees su Evangelio, cada vez que consideras su palabra, cada vez que ves los actos de Jesús en esta tierra, ¿ves a Dios obrando en Él? Eso es un privilegio, eso es fruto de una fe genuina. Cuando vemos, observamos, leemos, escuchamos lo que Jesús hizo y vemos a Dios obrando en esos actos, haciendo un ejercicio de fe. Esa fe que Dios nos ha dado para poder verlo así. Ver a Dios obrando en Cristo. Por eso creemos firmemente en lo que Él dijo, ¿o no? Claro. Si Él dijo algo es así, se cumplió, es Dios hablando a través de Cristo. Eso es algo maravilloso, ese es otro privilegio de la persona que tiene fe, una fe genuina. Hoy vamos a hablar de ceguera espiritual. La ceguera espiritual es algo que tristemente está extendido entre la humanidad, ¿verdad? Nosotros hemos sido ciegos, ¿no? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor abrió nuestros ojos, quitó nuestra venda. Es el mismo Señor Jesús, habla mucho de la ceguera espiritual. ¿Os acordáis de aquel dicho que dice, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo podrá guiar un ciego a otro ciego? Ambos caerán al hoyo. Pero fíjate que el problema de la ceguera espiritual es que puedes adorar cualquier cosa, que no sea Él. Cuando una persona está ciega, no sabe realmente qué está adorando. Se puede adorar a otra persona, se puede adorar la naturaleza, se puede adorar qué sé yo qué, ¿verdad? No les han sido abiertos los ojos. ¿Os acordáis de qué le dijo el Señor Jesús a aquella mujer samaritana? Cuando ésta le preguntó, ¿dónde adoraremos? ¿Aquí? ¿En Samaria? ¿En Jericín? ¿O adoraremos en Jerusalén? El Señor Jesús le tiene que decir, vosotros no sabéis a quién adoráis. Le dice el Señor Jesús a aquella mujer, le dice, no sabéis a quién adoráis. Ese es el problema de la ceguera espiritual. Las personas que caminan en ceguera pueden adorar cualquier cosa, el dinero, el sexo, la lotería, el no sé qué. O sea, toda su esperanza, lo que acabamos de cantar, que dice, solo en ti confío. Claro, la persona que tiene fe genuina en Cristo, solo en ti confío. Pero una persona ciega confía en cualquiera que le pueda llamar la atención. Hay quienes comparan la conciencia con esa capacidad que tienen todas las personas de recibir la luz de Dios. Y yo estoy de acuerdo que la conciencia es como una ventana que toda persona tiene abierta a la esfera espiritual. Esa que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cada vez se queda más sucia y cada vez deja menos pasar la luz de Dios. Pero que con el tiempo y con el pecado sobre todo se va ensuciando y cada vez entra menos luz por ella. De hecho, se da la circunstancia de que una persona que no limpia su conciencia, que no vive con una conciencia limpia, cada vez es más insensible al pecado y a la luz de Dios. ¿Quién puede limpiar esa conciencia? ¿Quién puede limpiar ese cristal para que vuelva a entrar la luz de Dios con toda su intensidad? Solo la sangre de Cristo. Solo Él puede perdonar pecados, Dios. Ahora, esa ceguera espiritual de la que vamos a hablar hoy es un concepto muy profundo, y se refiere a la incapacidad de las personas para percibir las verdades espirituales de Dios, para reconocer la presencia de Dios y la obra de Dios en su propia vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué se produce esa ceguera? Porque esa conciencia está dañada.
Está perturbada por los errores, por los pecados. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice lo siguiente, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El príncipe del aire. El diablo, Satanás. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es un versículo importante que vale la pena tenerlo presente en nuestra vida. A veces hablamos con las personas del mundo que no tienen a Cristo como Rey, como hemos cantado, y queremos que entiendan ciertas cosas. Y si no les resplandece la luz de Cristo y si el Espíritu Santo no les habla, estamos hablando a un ciego. Solo Dios puede transformar la ceguera espiritual, esa trágica ceguera, en una gran oportunidad eterna. Y se necesita precisamente la intervención del Señor. Sin la intervención de su Espíritu Santo, esta obra no se produce, no se da. En este capítulo vamos a ver varias enseñanzas muy importantes. En este capítulo 9 de Juan vamos a ver varias enseñanzas, pero muy importantes. La primera es el efecto de la luz de Cristo en una persona. Fíjate que le transforma, vamos a ir viendo este ciego de nacimiento, cómo pasa de ser una persona ciega a ser un verdadero adorador de Dios. Así termina el capítulo, lo adora al Señor Jesús. Eso es lo que vamos a ver, el efecto de esa luz de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver también la visión cristiana acerca de cómo aprovechamos el día. ¿Y qué es el día para nosotros? ¿Qué es el día para Cristo? El día es la vida que tenemos en esta tierra, este tiempo. Pues vamos a ver cómo el Señor Jesús nos anima a aprovechar ese día, porque cuando acabe el día, nadie podrá trabajar. En tercer lugar, veremos las diferentes opiniones que hay acerca de Jesús. Vamos a ver que hay personas que lo consideran de una manera, otras que lo consideran de otro. Ayer comentaba antes acerca de la actividad que tuvieron los niños. Ayer había una persona que decía, no, sí, hombre, yo creo en Jesús. Es como si esa persona hubiera dicho, yo creo en ese hombre llamado Jesús. ¿Pero eso es verdadera adoración? ¿Eso es conocer a Cristo? No. Eso es creer que hubo una persona que se llamaba Jesús que vivió en esta tierra hace 2024 años o más. Pero no es ver a Dios obrando en Jesús. ¿Vemos la diferencia? Es que es sumamente importante. Y vamos a ver cómo este capítulo nos habla acerca de cómo el Señor Jesús da la vista a una persona y lo transforma en un verdadero adorador. Apasionante. Y también vamos a ver algunas de las consecuencias que tiene creer en Jesús. Porque vamos a ver cuáles son las reacciones de las personas que rodeaban a este ciego. Posiblemente la primera Olimpiada la vieron más personas que esta de los Paralímpicos. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿y Jesús? ¿A cuál estaría más atento? Quizás donde más necesario era. Si yo te hablo de una persona, es un chico joven que ahora tiene 40 años. Se llama José Luis García, le llaman Jota. Este hombre se quedó ciego a los 28 años. Él se preguntaba, ¿por qué? Si no he hecho nada especialmente malo. No, irremisiblemente perdió la vista. Él dice en una entrevista que fue fundido al negro. Se quedó fundido al negro. Es como cuando estás viendo la televisión y la pantalla se te queda negra. Y él preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí, con 28 años, en lo mejor de la vida? ¿Por qué? Ahora es padre de 2 niños. Está casado con una chica que se llama Gloria. Y además de eso, es campeón de España de duatlón y de triatlón. ¡Wow! Eso después de haber sido fundido al negro, después de haber quedado ciego. Pero hay una persona que conocía su caso y que se puso a su lado. Este hombre se llama Diego Méntrida, y seguramente que ni os suena ni tiene por qué sonaros. Pero este hombre se puso a su lado de este chico y dejó que este hombre corriera, nadara y anduviese en bici
a escasos centímetros, apoyado en él. Este Diego Méntida ha conseguido que este hombre se convierta en un campeón de España de duatlón y triatlón de paralímpicos. Pero es que él, a su vez, en un triatlón, en Santander, cuando iba en cuarta posición, el que iba en tercera posición se equivocó, siguió recto, entonces él le rebasó. Con lo cual él iba a ocupar el podium, iba a estar en tercera posición. Pero antes de llegar a la meta se paró. Se paró y dejó que pasara el que le correspondía, el podium, que era el que iba delante de él, pero que se había equivocado. Él no se aprovechó de la situación. Tal es así que este hombre salió en muchos medios y Will Smith, el actor pues conoció el vídeo y viendo el vídeo, pues le quiso homenajear. Le dijo, eso no lo hace mucha gente. Pero ni eso, ni ponerse cerca de este muchacho ciego y abandonar su carrera por hacer que el otro triunfara. ¿Vemos dónde os quiero llevar? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué gestos! ¿Crees que el Señor tal vez también a ti te haya llamado para aprovechar el día y hacer cosas de este tipo? Seguro que Dios te ha dado capacidades, te ha dado recursos para poder hacer las obras que Él ha dispuesto. Y perder la vida y perder el día y que se nos pase el día consiste en no hacer lo que el Señor pone cerca de nosotros. Este es un milagro que solamente se encuentra en el Evangelio de Juan, no está en los otros evangelios. No está. Pero ¿cuál es el propósito de este evangelio? Pues igual que todo el evangelio de Juan. Dice el capítulo 20, verso 30, los discípulos de Jesús le vieron hacer muchas otras cosas, muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, dice Juan, estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengáis vida por el poder de su nombre. Pues el propósito de este milagro es que viendo lo que Él hizo, creamos en Él y tengamos vida. Ese es el propósito del Evangelio y es el propósito de este Evangelio. Si recordáis, el capítulo 8 dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Si vosotros me seguís, no tendréis que andar en la oscuridad porque tendréis la luz que os lleva a la vida. De ahí viene. O sea, este hombre al final es expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Por reconocer que Jesús es el Mesías. Pero no te preocupes, tú también estás amenazado, si crees que Jesús es el Mesías, de exclusión social. ¿Cuántas veces, por decir que crees en el Señor Jesús, no te habrán dicho que, bueno, a estas alturas, ¿qué estás? ¿Dónde vas? Creyendo en Jesús, ¿verdad? ¿No notáis, no percibís esa exclusión social? ¿No percibís cómo hay una masa que no reconoce al Señor Jesús, pero que también se molesta incluso cuando tú dices que lo reconoces como Mesías, como tu Señor? No en todos los casos, gracias a Dios, pero depende de dónde te muevas, pues sientes un cierto rechazo, una cierta exclusión. Es más, yo diría que antes de manifestar tu fe en Cristo, depende de dónde estés, te lo piensas, ¿a que sí? Pero no te preocupes. En el siguiente capítulo, en el 10, Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Como el buen pastor de qué rebaño? Y ese buen pastor se ocupa de las ovejas que son excluidas. Como este ciego, ¿verdad? Ahora vamos allá, vamos a ir al texto, vamos a leerlo despacito, vamos a considerarlo. Dice que mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Lo primero que nos llama la atención es que el Señor Jesús va caminando y ve a un ciego y aprovecha la ocasión para mostrarle su misericordia. No solamente su misericordia, sino para enseñar a los discípulos que van con él. Y lo primero que podemos decir es que vemos la atención constante de Jesús hacia nuestra necesidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ver. Él nos ve como ovejas sin pastor, nos ve como ciegos espirituales antes de que recibimos su luz. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él, verdad? Nosotros vamos caminando también,
Pero cuánta oportunidad de hacer el bien, de ayudar al prójimo, de ser útiles, con los medios que Dios nos ha regalado, las perdemos, esperando que llegue otro día mejor. Vamos por la vida caminando, vamos viendo, vamos observando la necesidad. Podemos observar la necesidad, la podemos detectar y podemos decir, bien, qué injusta es la vida, ¿a que sí? O podemos decir, quizás esa necesidad la puedo suplir yo. Quizás Dios me permite ver esto para hacer algo. No solamente en la iglesia, también en tu familia, también en tu entorno, en tu trabajo, en tantos y tantos sitios, donde quiera que te mueves, tienes que ir viendo con ojos de misericordia, como ve Jesús. Entonces los discípulos le dicen, verso 2, Rabí, que traducido es mi maestro, le dice, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Pero fíjate y presta atención a la pregunta de los discípulos. Dice, ¿por qué nació ciego ese hombre? ¿Por qué? No importa tanto el por qué. Lo que importa es el para qué. ¿Para qué me ocurren las cosas? Quizás cuando te lo preguntes, ¿por qué me ocurre esto a mí? Deberías decir, ¿para qué me ocurre esto a mí? Y más adelante lo entenderás. Pero fíjate que los discípulos también vieron al ciego, ¿a que sí? Claro, también lo vieron. Y de hecho le preguntan a Jesús, le dicen, pero ¿por qué nació ciego este hombre? Pero no lo ven con los mismos ojos que Jesús, ¿a que no? No, de hecho hacen una pregunta teológica. La pregunta que ellos hacen es teológica. Dicen, ¿por qué? ¿Porque pecó él? ¿Porque pecaron sus padres? ¿Es teológico o no es teológico? Claro, es una pregunta teológica y quieren que Jesús se lo aclare. Pero lo único que están haciendo es añadir frustración a este hombre. O sea, no es poco la desgracia que tiene de haber nacido ciego, sino que encima dice que esto es consecuencia de un pecado. ¿A que sí? ¿No os parece suficiente la carga que tiene este hombre como para que encima lo carguen más? Bueno, pues a veces nosotros somos así. ¿Qué ocurre? Que ellos dicen, bueno, pues si nació ciego, pues entonces no será cosa de él, será que pecaron sus padres. Pero si el pobre ciego está escuchando esta conversación, ¿qué pensará? ¿Te pones en su lugar? Bastante desgracia tengo como para que encima digas que es consecuencia de un pecado. Ellos no tienen la visión de Cristo. ¿Cuántas veces se nos ha preguntado a nosotros por el origen de la enfermedad y por qué permite el sufrimiento humano, aun en los inocentes el Señor? Y fíjate, yo te voy a hacer una pregunta, ahora que estamos aquí en familia, os voy a hacer una pregunta. ¿Realmente creéis que el mundo sin enfermedad agradecería a Dios por la vida? Jesús no acabó con todas las enfermedades, Si quitáramos toda la enfermedad del mundo, ¿el mundo se volvería a Dios y sería más agradecido? No, yo no quiero influir en vuestra opinión, Cada uno que piense en sí mismo. ¿Cuántas personas sanas conocéis que estando sanas abusan de sustancias que no necesitan y que les pueden acarrear un mal físico? ¿Cuántos conocéis que los fines de semana y sin ser fines de semana abusan de sustancias contra su propia salud? Yo diría, ¿cuántas personas se someten a operaciones quirúrgicas que no necesitan porque creen que así van a estar mejor? O porque no se aceptan como son, como Dios los ha hecho. Pero la Biblia sí que nos enseña que tanto la enfermedad como la misma muerte, en origen, son consecuencia del pecado, de la desobediencia del ser humano. Eso sí lo dice la Biblia, que la muerte entró como consecuencia del pecado y que todos somos partícipes de ese pecado. Todos. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice, hombre, pues esto es injusto, porque yo no pequé. No, es que si tu bisabuelo no hubiera vivido, tú no estarías aquí. O sea, que vamos heredando esa naturaleza caída. Tú dependes de que tu padre vivió, o que tu madre vivió, o que tu abuelo vivió, o que tu abuela vivió. O sea, estamos envueltos en la experiencia de nuestros antepasados.
nos guste o no nos guste. Ahora bien, lo triste es identificar toda enfermedad, toda adversidad física, identificarla con un pecado concreto. Eso es un error. Es un error. En origen sí, la enfermedad y la muerte tienen como inicio la desobediencia, pero es muy triste tratar de identificar cualquier mal, cualquier adversidad con un pecado concreto de esa persona. Un ejemplo, pues un ejemplo bíblico, coger la vida de Job. Para Dios, Job era el hombre más íntegro. Por cierto, hablando de integridad, para Dios, Job era el hombre más íntegro que había en la tierra. Pero para sus amigos religiosos tenía algún pecado oculto. Conocéis el caso, no nos vamos a extender, no nos vamos a meter. Pero es el típico caso, ¿verdad? De persona que tiene una adversidad y que quienes dicen que le aprecian, le dicen, no, esto es consecuencia de que has hecho algo mal, algún pecado tienes. Job es ese caso. Esta mentalidad religiosa acompaña a muchísimas personas, de todas las épocas. ¿Por qué? Porque les proporciona una falsa sensación de superioridad a aquella persona que está sana. Es decir, como yo estoy sano es que lo estoy haciendo muy bien. Y como tú estás pasando por una enfermedad es que algo has hecho mal. Eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿Por qué? Primero porque la persona que está sana piensa que se merece estar sana, que se merece estar bien y que es mejor que la persona que está sufriendo. Jesús no pasó por la vida así, indiferente al dolor de las personas. Jesús es sensible, va pasando, va caminando y está viendo la necesidad de las personas. Siempre es aventurado tratar de calificar una enfermedad como consecuencia de un pecado. Hay casos muy dolorosos, muy dolorosos, y que llaman especialmente nuestra atención. Pero lo cierto es que la enfermedad está presente en cada uno de nosotros, en un momento u otro de la vida. Todos vamos a pasar por ese trance, con mayor virulencia o con menor virulencia, pero la enfermedad está presente. ¿Qué ha dicho el ciego? El ciego no ha dicho nada. El ciego no ha dicho nada. Por un momento te has quedado pensando, pues ¿qué habrá dicho? Quizás que no lo oí. No, el ciego no dice nada. Es Jesús y sus discípulos. Y Jesús está enseñando a sus discípulos, en base a algo que está viendo, en base a esa necesidad, Él les va a dar una gran lección, como nos la va a dar a nosotros también. Vamos al verso 3. Y Jesús contesta, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Vemos la diferencia? ¿Qué le preguntaron los discípulos? ¿Por qué está ciego? ¿Y qué dice Jesús? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. No está contestando a su por qué. Está diciendo para qué todos vieran el poder de Dios en él. La ceguera espiritual realmente impide ver la gloria de Dios. Eso es ceguera espiritual. La tragedia de este hombre, Cristo la transforma en una gran oportunidad. Lo va a transformar, pero no solamente le va a dar la vista, le va a dar muchísimo más. Va a convertirlo en un verdadero adorador suyo. Dice el verso 4, debemos llevar a cabo, está hablando Jesús, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Los discípulos estaban buscando en el pasado, dice, ¿qué hizo? ¿Qué pecado cometió? ¿O qué pecado cometieron sus padres? Eso es el pasado. Pero Jesús les está enfocando en el presente y en el futuro. Aprovecha la ocasión. ¿Has encontrado la necesidad? Cúbrela. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que no lo vas a poder hacer. Por eso dice el Señor Jesús, pronto viene la noche y mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús se enfoca siempre en tu presente y en tu futuro. Por eso, por muy desastrosa que sea la situación de una persona, el Señor es dador de oportunidades. Siempre nos da una oportunidad, ¿verdad?
El transcurso de la vida en esta tierra debe considerarse como el día. ¿El día de qué? El día de las oportunidades. Dios te ha concedido un tiempo en esta tierra, en esta vida, con un propósito, y ese es el que hay que buscar. Pero además, esas oportunidades son de trabajar para Dios, de ayudar a quienes tenemos cerca, es decir, de ser útiles a las personas. Yo creo que cuando hacemos lo que debemos, como dice el Señor Jesús en otra parte, dice, siervos somos, hacemos lo que debemos porque somos siervos inútiles. Fíjate cómo lo expresa el Señor Jesús en el capítulo 17, más adelante, dice, hablando, orando, el Señor Jesús al Padre dice, yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Algún día podríamos decir, Señor, yo quiero glorificarte mientras estoy en esta vida. Yo quiero usar mi vida, mi tiempo, mi intelecto, mis manos, todo lo que yo soy, quiero utilizarlo para tu gloria. Y que podamos decir, Señor, yo te he glorificado. Mientras duró el día que me diste, mientras me duró el tiempo, lo aproveché para darte gloria. Que tú eras un Dios presente, que eras un Dios real, que eras un Dios que obraba en las vidas. Así brille vuestra luz, dice el Señor Jesús en Mateo, ¿verdad? Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si es que el Evangelio va siempre de lo mismo. El Señor Jesús quiere despertarnos a una realidad. Nosotros no somos la luz, eso es lo real, pero sí podemos reflejar su luz. Y todo el Evangelio, todo el mensaje del Evangelio gira en torno a esto, que estás en la vida, que tienes que aprovecharla y que puedes hacerlo con la ayuda del Señor. Que todos hemos sido ciegos, ciegos a su realidad, ciegos a su palabra, no hemos entendido el para qué estábamos en esta vida, pero si has leído el Evangelio y lees estas palabras, ya no puedes decir lo mismo. Estás en esta vida para glorificar a Dios, para ser útil a las personas que el Señor te ha dado. Dice, si le das un vaso de agua a este, recibirás recompensa. No trabajamos por la recompensa, trabajamos por la gloria de Dios. Pero el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Se trata de aprovechar el día. Dice el verso 6. Luego el Señor Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la situación? El ciego no ha dicho nada, el ciego no ha pedido nada. Jesús está hablando con sus discípulos y allí, delante del ciego, Jesús escupe en la tierra, escupe en el lodo, hace barro y se lo pone en los ojos al ciego. Y no sé si el ciego en aquel momento se habría echado para atrás o ha dicho, ¿qué hace ese hombre? ¿Te puedes poner en esa situación? Él no le ha pedido nada, no le ha dicho, dame la vista, no le ha dicho nada. No le ha dicho ni cómo se llama. Pero es que Jesús tampoco le ha preguntado. Jesús lo ha visto, se ha parado y está enseñando a sus discípulos y escupe en el suelo, hace barro y se lo pone en los ojos. Es que es Jesús quien ha tomado la iniciativa, pero es que espiritualmente hablando, nosotros a veces pensamos que encontramos a Dios o que le buscamos, pero no es así. Él es el que da el primer paso. Me acuerdo mucho de la escena, una escena de Forrest Gump, de la película de Forrest Gump, cuando Forrest Gump está en un dique, está cerca de un lago, y allí hay un viejo capitán que va en una silla de ruedas. Va en una silla de ruedas, y como Forrest Gump decía que tenía un señor que se llamaba Jesucristo, pues el capitán, que era un cínico, y él no creía, le dice, ¿qué, Forrest? ¿Ya encontraste al Jesús? Y le dice Forrest Gump, con esa inocencia que le caracterizaba, no pensaba que estaba perdido. No hace falta que lo encuentre. Él me encontró a mí.
Y en este caso el ciego tampoco ha pedido nada. Es Jesús el que ha tomado la iniciativa. Y en tu vida, aunque nosotros pensemos por un momento que es que quizás hemos encontrado a Cristo, que quizás lo estábamos buscando, no es así. Es Él el que es consciente de nuestra necesidad. Es Él el que nos ve en nuestra realidad. Es Él el que permite que se den las circunstancias para que yo reaccione a su presencia. Es Él el que pone a esa persona que me habla de Cristo. Es Él el que toma la iniciativa. Pero es más, cuando empiezas a ver por la acción de Cristo, tu visión va a ir cada vez a más. Cada vez vas a ver más a Dios en Cristo. Porque hasta aquí, cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, lo único que sabemos es que murió en una cruz para perdonar mis pecados. Pero según sigues avanzando con Él y estás recibiendo cada vez más luz, comprendes cuánto ha hecho Él. Ayer hablaba con una persona en esta puerta y me decía, es que qué bueno es el Señor. Y digo, mira, si fuéramos conscientes de las bendiciones que el Señor derrama en nuestra vida, deberíamos andar 24 horas al día de rodillas y llorando. No sabemos las bendiciones que ha derramado en nuestra vida. Él sí tiene la posibilidad de cambiar nuestras vidas, de hacernos ver con sus ojos. Pero por cierto, y no quiero perder la oportunidad de decirlo, ¿qué ocurre con este milagro? ¿Por qué hace el Señor Jesús lodo? ¿Te has parado a pensar alguna vez de qué hizo Dios al ser humano? Del barro. ¿Y qué es el barro? Es polvo y agua. ¿Y tú qué eres? Yo soy un montón de oligoelementos, un 25% de oligoelementos y un 75% de agua. Y Jesús está diciendo, mira, yo voy a hacer un milagro total en tu vida. Te voy a empezar dando la luz, te voy a empezar dando la vista, pero no va a acabar la cosa ahí. Te voy a hacer una persona adoradora, un colaborador de Dios, un privilegio que no está al alcance de cualquiera. Es un milagro tremendo, pero es que es un milagro total, es una transformación de vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. No solamente quiere que veamos, es que quiere que la luz, su luz vaya en aumento, es que quiere que aproveches el día, que veas lo que te queda de vida de aquí en adelante, no ya el pasado, sino lo que te queda de aquí en adelante, que lo aproveches bien, antes de que llegue la noche. Lo que haya ocurrido hasta aquí ha ocurrido. Arrepiéntete si te tienes que arrepentir, pero piensa de aquí en adelante qué vas a hacer con tu vida. Dice el verso 8, y estamos llegando al final, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero, ciego, se preguntaban, ¿pero no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Eso decían los vecinos. Algunos decían, sí, era él. Otros decían, no, solamente se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo, pero ahora veo. Toda persona que es regenerada por Cristo tiene un testimonio de vida nueva. No es un cambio parcial, no es algo que, bueno, he cambiado alguna cosilla, voy a ir cambiando poquito a poco. No, cuando oyes un testimonio de una persona que ha sido impactada por el Evangelio, te das cuenta que es un testimonio de vida nueva, de que antes era, pero ahora soy. A pesar de que todos los cambios y todo lo que vayas a experimentar en tu vida todavía no lo has podido ver, pero eres una nueva criatura. Eso dice el Evangelio, ¿no? En Corintios. Dice, aquí sois nueva criatura, nueva creación de Dios. Poiema es la palabra en griego. Y no se trata de cómo te vean los demás, ¿eh? Se trata de ver o no ver. ¿Ves o no ves? Esa es la pregunta que hoy nos podemos hacer todos, ¿verdad? ¿Vemos o no vemos a Cristo? ¿Vemos a Dios en Cristo o no lo vemos todavía? Entonces, dice el verso 10, le preguntaron, ¿pero quién te sanó? ¿Cómo sucedió esto? Y él les dijo,
Y fíjate, estas palabras son para subrayarlas. Dice él, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. Pues no lo sé, contestó. Qué sincero este hombre, ¿verdad? Pero fíjate en estas palabras que son muy, muy esclarecedoras. El hombre al que llaman Jesús, no dice Dios, no dice el Señor, no. El único que sabe que era un hombre que se llama Jesús, que le dio unas órdenes, hizo algo y él obedeció. Por el momento solo sabe que fue ese hombre, ¿verdad? Pero esa revelación va a ir en aumento, va a ir a más, va a ir a más. Ahora, y la pregunta que yo me puedo hacer y que te hago en esta mañana, ¿ves las oportunidades? O sea, ¿tienes vista, tienes visión para ver las oportunidades que te ofrece Dios de ayudar cerca de ti, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu vecindario? ¿Vives caminando por la vida con visión, viendo? Cuando detectas una necesidad, no preguntas el por qué, sino para qué. ¿Para qué? Para que yo haga algo. ¿Estás haciendo aquello que entiendes que el Señor te está pidiendo? Ir al estanque de Siloé y lavarte. ¿Estás haciendo lo que Él te dice? No sé si no es muy profundo, no es muy teológico, es simplemente que Dios está diciendo, mira, hay una necesidad cerca de ti, cúbrela. Ponte en marcha. Te he dado capacidad, te he dado dones, te he dado talento, te he dado una energía, te he dado salud. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Ves? ¿Observas los dones, los talentos, las capacidades que Dios te ha dado y agradeces por ellas? Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es Dios, ¿a que sí? ¿Qué te ha dado Dios? Para que lo pongas en sus manos, para que lo uses para su gloria. Más, ¿estamos reflejando la luz de Cristo allí donde el Señor nos ha puesto? No sé ni cuál es tu familia, ni con quién convives, ni con quién dejas de convivir, ni cuál es tu situación. ¿Simplemente estás reflejando la luz de Cristo ahí? Cristo sigue trabajando a través de su iglesia. Aquí Cristo se nos presenta como la luz del mundo, pero la luz que sigue trabajando a través de las personas que le siguen. Él no ha dejado de trabajar. Ahora, ¿tú estás colaborando en que eso sea así? Nosotros también, ¿verdad? Todos los que aquí estamos, en algún momento empezamos a ver, escuchamos el mensaje del Evangelio, lo creímos, entendimos que nuestra vida tenía un propósito y estamos seguros de que la luz va a ir en aumento. Pero déjame que concluya con las palabras de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 4, ya hemos leído antes el verso 4, segunda de Corintios 4:4. Pero ahora vamos a seguir leyendo del 5 en adelante. Dice así, porque creo que refleja lo que en esta mañana nos está mostrando el Señor. Y dice Pablo, verso 5 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Como veis, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor. Y nosotros somos siervos vuestros por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille, resplandezca en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Sin esa luz es imposible. No tenemos el privilegio de ver a Dios en Cristo. Es la fe. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y mediante el sufrimiento
nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. No me digáis que no recoge Pablo toda la esencia del caminar cristiano. Cuando hablamos de caminar cristiano, cuando alguien te habla de caminar cristiano, cuando tú hablas de caminar cristiano, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de un estilo de vida que le da gloria a Dios. Es un estilo de vida que te caracteriza. ¿Eras tú el ciego que estaba en aquella puerta? ¿O la ciega? ¿Estabas ahí? ¿Estabas ciego? ¿Estabas ciega? ¿Ahora ves? Pues empieza a caminar con este estilo de vida, porque la revelación de Dios va a ir a más en Cristo, para ti y para los que te rodean. Amén. Que el Señor os bendiga.